Muy bien, pues comenzamos. Aquí en este caso, pues en esta primera imagen, sí me gusta ponerla y sobre todo hacer mención. Hay que recordar los orígenes aquí de Torreón. Y pues bueno, ahí quise hacer una ejemplificación de lo que cada quien fue trayendo en su momento cuando nace la ciudad con la unión de las vías del ferrocarril central y el internacional en 1888. Entonces, pues, ¿qué llegó? La gente llegó y ¿qué trajo? Colores, olores, sabores, ritmos, música, tradiciones, y todo eso se fue juntando en la ciudad de Torreón. Bueno, en la naciente ciudad de Torreón. Cada quien trajo lo suyo. Entonces, pues lo más común era voltear y todo el mundo venía de fuera. De hecho, es una ciudad de inmigrantes. Igual es fecha que sigue llegando más gente, más gente. Yo soy un inmigrante más, que igual llegué aquí hace 40 años. Entonces, pues bueno, es el tinte que se le puede decir que tiene la gente de Torreón. Porque al final de cuentas son pocas las generaciones y para los años que tiene desde que nació, como lo menciono, que la provocación de que naciera todo el espacio de la ciudad a través de alrededor de las estaciones del ferrocarril central y el internacional con el plano, pues pocas son las generaciones. Y en el Inter, pues ha sido una historia de un sube y baja muy interesante con muchas cosas que cada una le aportó y le dio un tinte. Y pues bueno. Bueno, el título, pues ya lo habrán escuchado de la pieza, es La Filomena. El tema a tratar es la Filomena y sobre todo la forma en la que quiero abordar todo este entorno de diferentes pláticas es en base a la música, al baile y todo el entorno que a la población le fue dando algo para poder formar, como mencionaba, esos ingredientes para formular una identidad nueva, que cada quien trajo algo, algo de donde venía, alguna de tradición familiar, del lugar y demás, que fue haciendo esos orgullos. Y dentro de esos orgullos, pues Filomena, la Filomena es una inmigrante más, es una inmigrante que llega en los años 20. Realmente la laguna tenía pocas o escasas elementos que podían servir así como que el orgullo y demás, como fuera el algodón, el río Nazas y ello, pero en este caso, en la cuestión musical, pues un momento importante lo tuvo en su momento en 1901 con el cruce del tranvía de Lerdo hacia Torreón. En este caso, pues bueno, fue la primera vez que se une la comarca, porque ya pueden cruzar el río Nazas, y bueno, ese entorno se queda marcado o grabado con la canción de Torreón a Lerdo, que de hecho la canción tiene toda una historia que también ya he publicado algunas cosas, pero bueno, más adelante lo retomaré para poder mencionar ese desconocimiento que hay y lo que he encontrado, básicamente para aclarar el título y el entorno en que se compuso. Pues muy bien, aquí nos vamos a centrar ya, como lo mencioné en el caso de la Filomena, en los años 20. En este caso, es una temporada de reconstrucción para la comarca lagunera. No nada más para Torreón, es una reconstrucción general de toda la comarca, de todo el norte de México o de una gran parte del país. Vienen saliendo de el entorno de la revolución, la comarca lagunera estuvo fuertemente dañada y maltratada. Aquí esas generaciones que habrán vivido desde 1910 hasta 1920, estoy seguro que traían en el entorno y en el corazón pues tristeza, odio, coraje ante las vejaciones, los robos, los asaltos y demás. Menciono que lo estoy manejando para el entorno de la población. Muchas veces se tratan esos temas como el entorno militar,
que es el que más ha sido recurrente, y a la población como que creo que la han ido dejando a un lado. Entonces es pensar que la gente que vivió en ese momento de las batallas, de los atracos, de las tomas de la ciudad, pues bueno, toda esa muerte y todo ese miedo y toda esa tensión que se tuvo, pues ahí estaba. Y en un momento dado, ya para 1917, ya la última toma que tuvo Pancho Villa, y digamos, en las partes más fuertes en la cuestión de muertes y la cuestión militar, ya fueron bajando poco a poco, aunque en el entorno hasta 1929 todavía tenían problemas de pues de violencia, vaya, llamémoslo así, en general. Pero bueno, en el Inter, pues ya la población y la gente empieza a retornar a su vida diaria y empieza a haber un deseo de reconstrucción, de mejora. Prácticamente esos años que se perdieron, pues llegaba el momento de pensar en que había que brincar y salir. Y 1920 empieza a llegar a la comarca lagunera con nuevas cosas. El inicio, como lo mencionaba, todo el entorno del porfiriato cuando nace la ciudad, pues bueno, la influencia viene de muchas formas. El inicio de la tecnología que llega a la comarca lagunera, la música, los grupos de teatro, las operetas, las zarzuelas, todo el entorno que pudo haber habido de deportes, toros y todo ello, le fue dando esos toques a la comarca y a la región y a Torreón en especial. Después, como lo mencioné en la Revolución, pues esos caminos que se abrieron para que llegara la tecnología, el paso, la llegada de los artistas, la música, de los personajes y todo ello, pues se ve afectado con la incomunicación que se provocó por la cuestión revolucionaria, las batallas y aparte de México, pues obviamente el entorno americano que era el que más nos llegaba y junto con la parte de las etnias que convivían o conviven con nosotros, alemanes, franceses, árabes y demás, pues muchas de sus cosas llegaban obviamente por ferrocarril y de lejos, y todo eso se detuvo. Y ya es en la época de 1920 a 1930 donde se vuelve a retomar con más ganas un ritmo ya de crecimiento y de superación. Y ahí empieza a formarse con otros ingredientes, con nuevos estímulos, una nueva identidad con la gente que se quedó, que sobrevivió y que comenzó a llegar de otros lugares también. Y bueno, la historia empieza principalmente para la cuestión de la Filomena, tajantemente lo quiero decir, gracias a los rotarios. ¿Por qué los rotarios? Dentro de esa idea de recuperación y de crecimiento y de volver otra vez a tener la fuerza de desarrollo que tenía la laguna antes de la revolución, pues bueno, lo impulsan los principales empresarios, los agricultores también, comerciantes, y se unen. Y es, como lo menciona aquí el Siglo de Torreón, que es un gran referente porque gracias a este periódico y su digitalización en los archivos, nos permite conocer la historia de cada día en el momento que sucedió. Esta nota apareció el miércoles 25 de julio de 1923. Bien, la nota fue un día antes. ¿Y qué sucedió ahí? Se quedó constituido en la ciudad el primer club de rotarios de la región, el primero. Ahí nacieron los rotarios y ese impulso de avanzada comenzó a mover los engranajes. Tenía la comarca lagunera y en el caso de Torreón volver a retomar esa fuerza y volver a sentir un orgullo y dejar atrás pues el daño que se había tenido ya mencionado. Aquí está una fotografía del mismo siglo de Torreón en otra fecha, más adelante. En este caso, pues hace la mención de ese grupo empoderado de empresarios, agricultores, comerciantes, ahí están presentes. Y, pues bien, los mismos rotarios, dentro de sus trabajos y reuniones, llegan al punto de que para 1924 se inicia lo que vendría siendo un impulso para el algodón. En este caso era el premiar la primer paca, el primer productor que produjera la primer paca en la región, como se hacía en Estados Unidos. Lo retoman y lo implanta, y en este caso el principal personaje que hace esta mención es Luis Reyes Espíndola, quien propone ese reconocimiento a la primer paca y lo hacen, lo logran. Y bien, en el siguiente ciclo agrícola
ya se empieza a ver. Aquí es una representación, esta es parte del archivo Miller que tiene el archivo municipal, y en este caso, pues bueno, es la aplicación de la inteligencia artificial que permite revivir esas fotografías fijas con un cierto movimiento para que también la historia tome una forma nueva de presentarse, que deje de ser las matemáticas cuando no hay algo que te puedas imaginar o alguien que no lo vivió. Y bien, esta fotografía es de ese hecho. El día que llega la primer paca de algodón y pues todo el concurso, la iniciativa que tuvo el agricultor en general de la comarca de ver quién podía lograrlo, pues llegó para ese momento y aquí está. Es un espacio que está en lo que ahora es el Hotel Elvira, bueno, que ya está cerrado ahorita en la plaza principal, en la plaza de Armas. Pues bueno, ahí fue, era parte de la sede del Club España. Ahí se nota el edificio en la marca del arco. Y bien, y después los mismos rotarios hacen la propuesta para poder hacer una feria regional, una feria donde el tema es el algodón y obviamente en el entorno, pues bueno, todas las celebraciones como normalmente se hacen en un festejo en una población. A la izquierda es Elvira I, es la primera reina, y toda esa alegría y ese entorno, la población se vuelca a querer realizar y festejar, y todo es en el entorno del algodón. Este crecimiento nuevo y ese vigor que toman es por el algodón, y el algodón es el tema. Y como lo menciono, principalmente en el caso de los impulsores de estas iniciativas fueron los rotarios. Aquí algunas escenas de los festejos, igual. Aquí este es el grupo de aguadoras que participaron, igual, la población en general participó en muchos eventos de todo tipo, y son las fiestas que en la actualidad seguimos teniendo en septiembre, que igual están en los momentos cuando Torreón es nombrado ciudad, en septiembre, el 15 de septiembre. Pues bien, aquí vemos a la reina Elvira haciendo, subiendo el switch para que iniciara la conexión con luz por todo lo que era en su momento la calle. Bueno, era la avenida Morelos, y vaya, es un impulso más para llegar a lo que las ciudades principales iban teniendo en su momento, la electricidad. Y Torreón ya tenía su tranvía eléctrico, y vaya, la población apoyando y emocionado con los festejos del algodón. Pues el siguiente paso, pues bueno, ¿por qué lo menciono? Porque son los antecedentes que nos llevan a las diferentes preguntas que siempre deben estar presentes: el qué, cómo, cuándo, dónde, que a mayor curiosidad, pues bueno, la investigación que me ha tomado ya en la actualidad poco más de 3 años, en los primeros años, pues me fue dando las piezas para ir formando toda esta historia y querer entender la llegada y la apropiación de esa inmigrante más, un inmigrante más que llegó de fuera y se quedó en la región. ¿Cómo y cuándo llegó la Filomena? Empecé con los rotarios, y bueno, los rotarios fueron los culpables. Gracias a ellos tenemos esa melodía aquí. Y bueno, en el caso de los rotarios, para 1926, 3 años después de haberse formado el grupo de rotarios, ya se tiene la sede para hacer una celebración, una convención regional, donde vienen rotarios del sur de Estados Unidos, vienen rotarios de Monterrey, de Saltillo, de Durango, y aquí en la reunión se iba a celebrar ese festejo, y como todo congreso, se buscaba al final una nueva sede. Y bien, en este caso, pues los rotarios llegan, y en el caso más importante para nosotros, llegan por el ferrocarril. Todos llegan por el ferrocarril, y el trayecto a llegar era derechito al Casino de la Laguna. En el caso del Casino de la Laguna fue la sede principal para el desarrollo de esta convención, y aunque todos los eventos principales, los bailes más significativos y todo ello, pues prácticamente en el Casino de la Laguna era donde se celebraban. Y ahí, en la historia, llegan los de Monterrey, y el grupo comandado por Bob Sada, que en la actualidad pues sus descendientes vienen siendo los herederos de todo ese imperio industrial que tienen Monterrey y Nuevo León. Bueno, para esa ocasión vino Bob Sada, y junto con él vinieron otros personajes, y de todos los que vinieron, el único que se quedó fue uno que se hizo lagunero y se llamó José F. Ortiz, que ahorita voy a hablar un poco de él. Ahorita vimos el recorrido, pero ¿qué hicieron ellos? Aquí va una pequeña descripción, una narración de lo que el siglo de Torreón detalló
desde su llegada. Entonces, eso nos da una hora aproximada, la más cercana a la que nos pudiera llevar a cómo se escuchó por primera vez la Filomena. Y fueron los Rotarios de Monterrey del grupo de Bob Sada. Y aquí la mención. Desde su llegada, los Rotarios de Monterrey iniciaron su campaña electoral en favor de su candidato para gobernador del tercer distrito, Bob Sada. La propaganda de los reineros consistió en primer lugar en repartir entre todas las personas que ostentaban distintivos rotarios, otros distintivos que contenían leyendas a favor del Bob. Poco después, los propagandistas de esta candidatura hicieron elevar más de 12 globos que llevaban grandes cantidades de propaganda escrita en pequeños preventivos que caían sobre la ciudad, desde esos globos. También hicieron propaganda por medio de canciones que entonaban los rotarios regiomontanos, acompañados por el magnífico jazz band que trajeron consigo. Bien, así como lo menciona la nota, en este caso, pues era una propaganda que estaba buscando cada grupo que estuvo aquí buscando al final de la convención lograr la candidatura y hacer la siguiente reunión rotaria, pues bueno, Bob Sada y su gente, así como lo mencionan desde la estación, bajaron con el grupo de jazz band entonando canciones. Bien, no hacen mención claramente que fue la Filomena, pero después que el personaje José F. Ortiz, que en vida pudo platicar con don Alberto González Domene, él ratifica la cuestión de la Filomena, platicando él en una entrevista, pues hace la mención de que en vida le comentó en un evento musical el relato, y sí, habla de esa llegada del grupo de Monterrey, y como si fuera un jingle político, la canción de momento, que parece a esa fecha estaba de moda, era la Filomena, que más adelante explicaré de dónde sale la Filomena o por qué estaba de moda. Y en este caso le adecuan la letra, y uno de ellos fue el ingeniero Ortiz, que fue él un personaje que vivió toda su vida desde que llegó a la laguna y se quedó aquí. Bueno, la laguna tiene dinero, la laguna tiene algodón. Era como un lema que se vivía en aquella época, y al llegar a hacer la propaganda ante la gente, como lo hace la narración, como lo menciona la narración, pues en ese jingle fue cantándose por todos lados y en una melodía muy pegajosa. La letra era completamente diferente y se adecuó para esa campaña política, podemos llamarle en este caso, para ganar la sede. Y también, como dato curioso, encuentro que del grupo de Tamaulipas llega muy joven aquí a la comarca lagunera para ese evento, animando un grupo tamaulipeco en el cual venía Barcelata, Lorenzo Barcelata, como otro de los personajes icónicos en la música mexicana, en la música vernácula. Bien, aquí llegamos a esa fecha. Entonces podemos pensar que fue el 4 de marzo, la nota es del 5, y aquí se hace mención de la llegada y de ese grupo. Aquí sería la parte en la que llegaron, pues bueno, es una animación en la que nos deja ver por la inteligencia artificial, pues bueno, un entorno de los años 20, pero la fiesta se dio en el interior y en el exterior del Casino de la Laguna, ante la gran cantidad de gente importante que llega a la comarca, y la población en los relatos se unió al festejo. Aquí tenemos al ingeniero José Ortiz, para tenerlo presente quién fue, un personaje que llegó en ese grupo de rotarios, y después él se queda ahí en la vida, fue el primer gerente, y hasta casi su muerte, pues bueno, él se jubiló en el Banco de la Laguna. Gracias a él, pues hubo muchas obras interesantes que se realizaron. En el caso del Campestre de Gómez, fue en parte su nacimiento. En el Hotel Río Nazas, participó para su creación. En la época del reparto agrario, gracias a él, pues bueno, muchos agricultores no cayeron en la quiebra, ya que el reparto agrario se dio cuando estaba la época de la siembra del algodón, y los agricultores se quedaron sin dinero, y él, con todo y todo, estuvo otorgando créditos a ellos para evitar que cayeran en la bancarrota y pudieran, pues bueno, además de todos los ajustes que hubo en el reparto agrario, pues no quedar en la quiebra. Y así muchas cosas, pero él
es el personaje al que me refiero, que don Alberto González Domene platicaron, y él a su vez me lo platica en una entrevista cuando estuvimos haciendo un seguimiento y mostrándole de los avances en esta investigación. Y sí, este personaje muy cercano, que de hecho hay una relación en la familia de él en el tiempo. Y continuando con la historia, pues bueno, esta sería la primera etapa de saber cómo llegó la Filomena y la identificación de si era la Filomena o no. Ante lo mencionado, pues bueno, ese día tentativamente puede decirnos en qué momento llega la Filomena, y a partir de ahí empieza a pegarse en la cabeza y en el corazón de la gente de la comarca, y obviamente en el entorno primero del algodón. Pues bueno, la laguna tiene dinero, la laguna tiene algodón, y vaya. Y cada festejo para cada gente pues ha ido cambiando y le ha dado su letra, una letra en la que pues bueno, representará para cada quien, para un colegio, para un partido de béisbol, para muchas menciones que he escuchado que se ha hecho en el tiempo por la gente de la comarca, como parte de un himno que tenemos nosotros como parte de decir que vivimos en Torreón. Y bien, pues en esa primera etapa ahí queda concluido, y la siguiente etapa empieza a haber más dudas. Dentro de las piezas musicales que se empiezan a encontrar en internet en el tiempo, pues bueno, hay digitalizaciones que gracias a muchas instituciones, en especial a Google, que se ha dedicado por todo el mundo a hacer digitalización de documentos, y aparte instituciones que han hecho digitalización de discos antiguos para una preservación, empiezo a encontrar los primeros piezas antiguas, lo más cercano a la fecha. Estábamos aquí hablando de 1925, y bueno, comenzamos aquí con una de las versiones encontradas para 1929. Bien, la he dejado completa porque hay varias cosas muy interesantes. En un principio, cuando inicia la plática, hago un pequeño resumen a la fecha de diferentes formas que se interpreta. Aquí la duda principal era cómo nació la Filomena, bajo qué ritmo, qué instrumentos y todo ello, porque al final de cuentas tuvo un origen. Y en este caso es 1929 el que acabamos de escuchar, con un arreglo
hecho a propósito del jarabe tapatío. Entonces, pues bueno, no soy experto en música, pero también las pláticas con el maestro Juan Barrios de la banda municipal, pues igual el asombro y vaya haciendo un seguimiento, sobre todo musical, y la explicación, pues bueno, nos van dejando poco a poco varias cosas, igual con el maestro Itan, que también en su momento con la cuestión de Oxihut que él dirige, y también a su vez en la actualidad con Camerata, pues bueno, ha habido la opinión pertinente en lo musical. Y bien, como menciono, lo importante aquí de escuchar, van a venir más piezas, los tipos y los ritmos. Y la incógnita era saber cómo nació. Y la única forma de saberlo era con el acta de nacimiento. Y ya sabemos que es la partitura original. Aquí nos lleva a una siguiente interpretación. Esta es de 1925. Me brinqué las fechas porque lo interesante de esta pieza, y lo van a escuchar, es que tiene una letra. Y hay una letra que nos empieza a dar un comparativo y unas dudas. ¿Quién era Filomena? ¿A qué se refieren con la letra? Y es interesante anotar o tenerlo presente al escucharlo. Son ritmos diferentes. Aquí la duda era, nació como jazz, como foxtrot, como charleston, como paso doble. Y nos va a llevar a otros lugares interesantes para tratar de encontrar qué sucedió. Porque a la fecha encontramos una Filomena con ritmos muy diferentes. Bien, yo creo que después de escuchar esta pieza, pues bueno, es un poquito más ad hoc a 1925, cuando nace la pieza. De hecho, en los registros aparece la fecha y todo de cuándo fue hecha el registro. Y pues bueno, lo importante es escuchar el ritmo. Y dentro de todo esto, creo que quien conoce la Filomena y trae la canción grabada con La Laguna tiene dinero y La Laguna tiene algodón, Torreón, Torreón, creo que embona muy bien
en la parte musical que hemos estado escuchando. Bien, de aquí doy un salto muy interesante, porque haciendo el seguimiento y buscando siempre piezas, grabaciones, tanto en disco como en cilindro, pues me hace llegar a Buenos Aires. Esta es la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, y es algo pues en lo que se me hizo interesante, porque de repente me encuentro una remasterización de la Filomena en 1938 hecha por Francisco Canaro. Francisco Canaro es otra historia que también se va a contar en un capítulo específico, porque la parte de Argentina es también interesante de saber cómo llegó la Filomena a Argentina, y la parte de saber si por qué en uno de los principales representantes del tango, como lo fue Canaro o Firpo, que toman un punto importante en el nacimiento del tango, después de la muerte de Gardel, donde uno se va, en el caso de Firpo, a un tango más riguroso, y Canaro no, pero sigue siendo toda la vida un director de orquesta y demás. Pues bueno, ¿por qué llega a Argentina? Que como lo mencioné rápidamente, nada más doy algunas menciones. Me tocó llegar a platicar con varios personajes en Argentina para que ellos mismos se identificaran y saber qué tenía que ver, si era un tango, una milonga, qué podía ser, porque al final de cuentas, este es el grupo, la orquesta de Francisco Canaro, un personaje muy interesante, pero para no ahondar un poco más en una siguiente plática que se va a tener específicamente en los caminos de la Filomena, tanto en México como en Argentina, pues dejo ahí esa parte donde Canaro es un personaje que se encuentra junto con los que llevaron a la Filomena en el camino de la grabación hasta Nueva York. Y de Nueva York se movía por barco todo, y por barco les llegó a Argentina. Y pues aquí a lo mejor fue o barco o tren, ya que el camino que se tomaba de los representantes que llevaban a grabar en Nueva York, pues era vía Veracruz, y de ahí los vapores para llegar ya fuera a Cuba o directamente hacia Nueva York, en los relatos que se tienen de los caminos de grabación en la época de los 20 o antes. Entonces eso será para más adelante. Y aquí, en el siguiente punto, pues bueno, aquí está la Filomena, grabado por la empresa Odeón, importantísima compañía en Argentina en su momento, y aquí tenemos parte de lo que aparece en los registros, que Canaro fue el ícono y el pilar del derecho de autor en Argentina. En la casa donde vivió fue sede donde está o estaba, no sé si todavía sigue estando ahí, la oficina de registro y derecho de autor. Y él mantuvo la autoría. En este caso es Federico Ruiz la letra, Guillermo Posadas, Guillermo Ross, y pues bueno, aquí está cuando fue registrado en Argentina en 1938, y ahorita vamos a escuchar en breve. Yo creo que en lo particular es la interpretación más bonita de la Filomena. Y ahorita van a saber por qué. Esta es parte de lo que me envía a Buenos Aires, la Biblioteca Pública de Buenos Aires. Y ahí hubo una pequeña restricción, por cuestión de derecho de autor solamente me pudieron pasar una parte de la letra. De hecho, era con la intención de querer saber cómo nació. Aquí en esta es una adecuación que se hizo por parte de Francisco Canaro. Entonces, lo mencionaré más adelante, pero bueno, en este caso, ahí están, afortunadamente respetado, la letra de Guillermo Ross, la música de Federico Ruiz y Guillermo Posadas, un pilar, un ícono en el desarrollo del jazz en México. Y era Guillermo Posadas y su jazz band. Y ahorita, pues escuchemos el gran asombro que tuve, sobre todo por la letra. Aquí está la portada de la partitura que está resguardada en Buenos Aires. Y continuamos con la otra parte que mencioné.
Las ilusiones son emociones muy lisonjeras que anhelo yo por ti, mi amor. Siento que expiro cuando te miro con la quimera de la pasión. Besarte así es hermosura, dulce ventura y duradera dicha sin fin. Que yo por ti lanzo querellas a las estrellas cuando te guiñan un ojo a ti. Filomena, dame un beso, Filomena, dame embeleso, dame caricia, dame calor, dame un besito con todo tu amor. Bueno, no sé qué les habrá parecido, pero bueno, creo que podemos compartir el asombro. El primer asombro que tuve, ya tenía el antecedente de la versión del 25, donde la letra, que no es igual a la de esta versión del 38, ha cambiado, pero mantiene las principales, digamos, estribillos de la canción original. Y más duda tenía yo cada vez de decir, bueno, ¿quién es Filomena? Y desgraciadamente, pues bueno, hay que tener que viajar para poder buscar en las partes que no están digitalizadas. Y pues bueno, aquí por cuestiones de derecho de autor, la época de la Filomena todavía no se libera en muchos espacios. Pero bueno, eso no impidió a seguir buscando. Entonces, pues generó más duda, como lo mencioné, quién era Filomena. Y aparte, queriendo buscar esa acta de nacimiento que nos pudiera decir bajo qué ritmo, porque cada día era más la curiosidad. En este caso es un paso doble. Y vaya, dentro de la plática que tuve en Argentina fue con un director de una orquesta enorme, la Orquesta Conserva, de Bahía Blanca, cercano a Buenos Aires, y escuchó toda la pieza, el entorno, y la cuestión era saber qué era, qué ritmo era. Y nos llevó a un camino muy interesante en la cuestión de la música latinoamericana y demás, y otras dudas que fueron generándose a partir de su interpretación y demás, porque la discografía de Canaro es enorme en tangos, pero también tuvo interpretaciones de otro estilo, que igual todo ese entorno que me fue llevando a lo que será la explicación que habrá después, hasta ver el origen de cuando se juntan en Nueva York. Y bien, ahí termina la segunda etapa que yo tenía ahí. Esto se publicó en el periódico hace 2 años, que era un momento de decir, wow, ya tengo una letra de asombro, pero todavía seguía sin saber y seguía investigando y buscando. Como mencionaba, en todas las piezas que he escuchado, pues nos llevaban, ¿cómo se llama?, a un problema. La velocidad de grabación, porque en el 25 era una grabación hecha para fonógrafo. Y voy encontrando, buscando la información, todo el problema que se generó y sobre todo ya en la investigación histórica en el presente, de poder identificar las velocidades. Sí, se grabó en la misma velocidad que es real, y al escucharlo se escuchaba en otra variación, la variación por el fonógrafo de manivela, y ya después al eléctrico. Entonces hay una complicación en tiempos y de tecnología, que podemos pensar que la grabación fue hecha en 7 revoluciones por minuto, y en las investigaciones se habla que no fueron en 78 revoluciones por minuto el promedio de lo que se grababan en esa época. Puede haber una variación a 76 o menor. Entonces
las grabaciones y luego al escucharlas podían tener un más o aún menos de velocidad, pues aumentaban el dilema de saber qué ritmo era el que se escuchaba, o muy lento, muy rápido, pero bueno, eso sí, poco a poco se iba a ir encontrando para poder definir qué había sido. Que es lo que menciono, ahí las exposiciones, bueno, la pieza musical que era muy común en las plazas y que te cobraban, y vaya, hasta pagaban impuestos a los municipios. En el caso de Torreón, pues también pasaba lo mismo, era una forma de entretención en su momento a la gente, y los primeros fonógrafos, que también todo ese desarrollo será en la siguiente plata. Aquí, el ritmo, tantito, se brincó una parte importante. No aparece, pero bueno, continuemos con la plática. Aquí tenemos el registro que se hizo por parte de el que creó a la Filomena. Ahí viene claramente cómo lo respetó en su momento Francisco Canaro, letra Guillermo Ros, la música de Federico Ruiz, el arreglo de Guillermo Posadas, ambos de México. El registro también fue hecho en Estados Unidos en diciembre 30 de 1925. Guillermo Posada. ¿Y quiénes eran ellos? ¿O por qué lo hicieron? Y seguimos avanzando en las datas. Y en este caso, esta es la partitura, que aquí quiero hacer una aclaración importante y un agradecimiento también, así como lo he expresado para la Biblioteca de Buenos Aires con un trato excelente. Pues bueno, en el caso de la búsqueda hubo coincidencias en post y me hizo llegar al Museo de Historia Regional de Aguascalientes, que ellos resguardan una partitura que después me hicieron llegar a la petición para poder continuar con esta investigación, y que bueno, el reconocimiento a esta institución y a todas las demás instituciones que dedican el tiempo para poder resguardar documentos que van a ser con el tiempo las piezas de rompecabezas, como ahorita lo estamos haciendo en el caso de la Filomena. Y bien, regresando a la partitura, aquí están los nombres de los personajes, y desde un principio viene marcado todo. No fue más que empezar a rastrear en cada uno de ellos quiénes eran y por qué estaban mencionados en la partitura, y a final de cuentas la misma partitura nos decía que era un paso doble. Filomena, creación de Roberto Soto. Roberto Soto fue un personaje importantísimo en el teatro mexicano. En el teatro de los años 20 es un teatro político, y aquí lo vemos. Su descendencia también al presente, pues igual nos trajo muchas alegrías con su hijo en el teatro, que también hay un capítulo destinado para todo lo que fue el antes, quiénes eran y quiénes fueron sus maestros, el después y cómo se aterrizó en Torreón. Pero el Panzón Soto fue uno de los principales protagonistas en todo el desarrollo en la época de María Conesa, Lupe Rivas Cacho y todo lo que se estaba gestando en la Ciudad de México. Y era un teatro de protesta, un burlesque, era una crítica a la política, donde en esa época las obras de teatro era como un insulto en muchos casos a los gobernantes, y eran sancionados y los clausuraban, pero la misma gente pagaba para que se volvieran a abrir, según se encuentra en los relatos de esos años 20 de la República Mexicana, y que vuelven a ser parte ya después de la Revolución del camino de todos los grupos que llegaron a la laguna, tanto de ópera, de zarzuela, este tipo de obras que nos va a llevar ahorita a lo que mencioné. Guillermo Posadas, aquí está Guillermo Posadas, su vida es importantísima en el desarrollo del jazz, se integra junto con muchos personajes, y para este caso de la Filomena, Guillermo Ros, que es importante, Federico Ruiz, y el momento con el Panzón Soto, que cada semana se estaban haciendo obras de teatro, y lo importante era, ante la competencia, que no había más espectáculos, y pues bueno, hacer la música para todo tipo de obras. Y en este caso, la Filomena nace por Roberto Soto en una obra, podemos llamarlo de ese teatro crítico, es un burlesque que se empieza a nacer, porque es la época del destape del Rataplan y el Bataclan que venía de Francia, y el Rataplan que es la adaptación mexicana, y bueno, toda esa integración se encuentran, y de hecho, en un momento dado, por lo que encuentro, por ahí se encuentra Tarazona, sin saberlo, con Federico Ruiz y con ellos, porque eran los principales escenógrafos del teatro en su momento. La vida de Posadas es interesante y más detallada, pero el tiempo no nos va a dejar. Aquí está Federico Ruiz,
Al tiempo se dedicó a hacer la musicalización de un sinfín de películas en los 40, 50, 60, y en lo anterior es un español que llega a México y se integra con el Panzón Soto en la juventud, y todas sus virtudes hacen que lo atrapen y lo mantenga en muchas de las obras que pues musicalizó. Y en este caso hay algunas que también con María Conesa y las principales artistas, que era todo un entorno interesantísimo a tocar más adelante. Guillermo Ros. El dilema mayor era encontrar quién era Guillermo Ros. Guillermo Ros era el sobrenombre que utilizaba Jorge del Moral. Jorge del Moral tenía un hermano que era Juan del Moral, en la misma época muy exitoso, y él tenía ese seudónimo de Guillermo Ros. Y aquí vemos de fondo ganando un premio importantísimo, donde el cual participaron Pedro Vargas y Agustín Lara. Desgraciadamente él muere joven, y en una de las biografías de Agustín Lara hace mención que a la muerte de Jorge del Moral decía que había muerto el más grande de los compositores en México, que también más adelante ampliaré sus antecedentes importantísimos que nos lleva hasta 1870, 80 en sus maestros, y de la importancia de quienes inculcaron la música a estos participantes que estoy mencionando. Y algo importantísimo, como mencioné, esta es la época que vivió y dio cobijo a la Filomena. Aquí nació la Filomena. Ahora, pues también parte de lo que el ambiente que tenía la comarca y todo México en los años 20, pues bueno, aquí lo estamos viendo, que es una obra de teatro que cambió muchas cosas en México y en otros países. Por ejemplo, bueno, bajito a la izquierda está Madame Rizimí, que es la original, la que causa el movimiento del Bataclan. Ese movimiento viene de París, llega a Argentina también y a Brasil, y causa una gran sensación y una sacudida, así como pasó en México, porque así como lo estamos viendo, pues las mujeres que se presentaban pues ya era con menor ropa, más atrevidas, incluso hay presencia de transvestis, y era todo un escándalo para el momento. Entonces, para México, pues también llega y se presenta, y en México se hace una obra a raíz de la presentación del Bataclan que se llamó Rataplan. Y este Rataplan, pues bueno, la música, participa también en la creación de la música Federico Ruiz. Es un poco antes del nacimiento de la Filomena, pero el entorno que trae todo ese movimiento del Rataplan está presente a través de Federico Ruiz, y también el Panzón Soto y los demás que participan en su momento en el área del teatro, que era un gran avance, porque era un gran cambio. La gente en general estaba deseosa de un cambio, y pues bueno, como todas estas cosas empezaron con muchos escándalos, pero poco a poco se fue asumiendo. Fue parte de un nuevo teatro de protesta político, un burlesque. Entonces es también los inicios del feminismo, la mujer se empieza a liberar, y es muy interesante toda esta época que pues bueno, le agregó a condimentos a todo un cambio, a ese nuevo crecimiento que se tuvo, una reconstrucción después de la revolución, como lo he mencionado. La gente buscó un cambio y todo se dio para que se iniciara, no exactamente los 20, un poquito antes, pero poco a poco fue llegando, incluso con la añadidura del teatro, del cine mudo, que en un momento dado la música era interpretada por grupos de jazz. Es el nacimiento del jazz, el foxtrot, el charleston, que también estaba los mismos mencionados, Guillermo Ros, Federico Ruiz y Guillermo Posadas,
en la parte musical en ese nacimiento de este jazz foxtrot y los mencionados. Y en la comarca, pues tenemos aquí los ejemplos que se empiezan a mostrar. La llegada del cine mudo pues provocó la interpretación de la música como un acompañamiento a cada película que se presentaba, y la influencia del jazz y de estos movimientos, estos ritmos, cada vez fue mayor, y los grupos fueron creciendo, y además de presentarse y tocar en las películas, pues la gente también empezó a contratarlos en las fiestas y demás. El Siglo de Torreón tuvo su grupo, y así como el Teatro Princesa, y aquí vemos, por ejemplo, en este caso a la derecha el profesor Unzueta, y una pequeña imagen de la Laguna Jazz Band, que son los grupos que nacen en este movimiento y son partícipes de esa nueva era, básicamente enfocada a esa influencia americana que nos llega, como lo menciono, en la suma de cada uno de esos. Cine mudo, en la música que llamaban y era para ese momento estridente, y después complementaba el corte de pelo, un corte de pelo que venía también de una influencia americana, bob cut le llamaban, y ese corte empezó a ser pues muy común en las mujeres, que también provocó en un principio pues una sacudida en la sociedad que era más tranquila, y en este caso pues empezó todo, y poco a poco se fue adaptando a las costumbres y se empezó a vivir una nueva etapa. Bueno, aparte de todo esto, pues bueno, vienen otras cosas que nos llevan a la ya mencionada partitura encontrada guardada por el Museo Regional de Aguascalientes, el Museo de Historia Regional de Aguascalientes, que es un agradecimiento en especial porque al tiempo de estos 3 años de investigación, al seguir buscando siempre todos los días para ver qué aparecía de novedad, hubo una coincidencia en post mostrando algo de lo que yo había publicado, y ellos haciendo mención que tenían la partitura, y luego al ponerme de acuerdo pues con ellos, pues muy amablemente me hicieron llegar la partitura, que realmente es la que nos lleva al origen de cuál es la velocidad en la que nació, en qué ritmo, y sobre todo lo más importante y lo más, pues, ¿cómo llamarle?, espectacular, trascendental y sorprendente, va a ser la letra. Ya escuchamos 2 partes de 2 canciones, la de el 38 de Canaro y el 29 de la Orquesta Típica Azteca, que hacen mención de una letra. Pues bueno, yo no esperaba encontrar esto. De hecho, también ya la revisaron, la compartí con el maestro Juan Barrios para saber su opinión, y ha hecho una comparación muy interesante de la evolución de la Filomena, que también pronto te presentaré ampliando un poquito más en tiempo, y el maestro Itan, que también hace su interpretación y demás. Y la verdad, pues bueno, continuamos con la letra, y espero que pues la sorpresa también, pues bueno, ya me dirán. Y empezamos. Por ti mi bien, siento mi cuore, cual longaniza, cual chorizo, ne que morderás. Por ti mi bien, ladro, rebuzno, porque yo pienso que el carbonato siempre me harás. Por ti mi bien, sento mi cuore, cual longaniza, cual chorizo, ne que morderás. Por ti, mi bien, ladro, rebuzno, porque yo pienso que el carbonato siempre me harás. Filomena, dame un becho, Filomena, dame tu amore, dame caricias, dame calore, dame un besito, prenda de mi amor. Filomena, dame un becho, Filomena, dame tu amore, dame caricias, dame calore, dame un besito, prenda de mi amor. Ya se lo dio, ya se lo dio, ya se lo dio, y así. Es una letra inesperada. Entonces, pues bueno, sabemos que llegó, por lo que he ido encontrando y he ido mostrando, cómo llegó a la comarca lagunera, pero al momento de llegar le pusieron esa letra para aprovechar la canción, el ritmo pegajoso, y como una campaña política, como lo mencioné, una campaña publicitaria para lograr por parte de los de Monterrey, la Bofsada y su grupo, la candidatura, pues le adaptó la letra, que igual participó Josefe Ortiz. Y en este caso, la sorpresa mayor es, ¿qué dice?
A final de cuentas, el entorno de toda la obra que hemos estado viendo ahorita, pues es parte de este medio de la época de este teatro, ese burlesque que nace, ese teatro de político, de crítica, la influencia del jazz, el foxtrot, la influencia también del nacimiento del tango, el paso doble y las nuevas actrices que en su momento cambian de look, el corte de Bob Ross, pues bueno, nos están dando ahora una nueva interpretación que llegó en su momento. Aquí está la letra de la partitura de la pieza, que en un momento dado viene siendo la letra que mencioné hace rato. Aquí están los acordes que ya fueron revisados en la parte musical, y el maestro Barrios de la banda municipal pues igual dio su opinión porque él interpreta constantemente la Filomena, y ahí aparece Por ti, mi bien, sento mi cuore cual longaniza, y toda esta letra que estuve mencionando. La verdad es una sorpresa, y realmente después de ver todo el entorno donde nace y ver la publicación donde aparece que era una obra hecha en esos momentos de el Bataclan y el Rataplan, pues tiene todo el estilo de ese momento. Entonces, pues bueno, para quienes hemos tenido en la cabeza siempre las estrofas puestas de Torreón, Torreón, la laguna tiene dinero, tiene algodón, pues sí que quede muy marcado que esa es la característica que le dio la situación y el momento y la gente para darle su orgullo e identidad a la comarca lagunera, ese algodón, ese Torreón que nacía otra vez y resurgía. Y lo demás es parte de ¿cómo se llama? Movimiento, gracias a José F. Ortiz, que la trajo con el grupo de Bob Sada de Monterrey, como lo mencioné, el jueves 4 de marzo de 1926 a las 8:50 de la mañana aproximadamente, que es la narración que hace el Siglo de Torreón, el periodista, que estuvo pendiente al momento que baja el grupo de Monterrey con la banda de jazz y entonando las piezas que acompañarían la campaña para querer lograr la nueva reunión en Monterrey. Al Panzón Soto, como productor de obras de teatro, que aquí vemos un anuncio, que él vino en el tiempo a la comarca lagunera, en los caminos que se daban por el ferrocarril en el norte del país, pues de las obras de teatro, de las zarzuelas y de todos los grupos y circos que circulaban por todo el país y la región, aquí en Torreón, en La Laguna, en Lerdo, en Gómez Palacio, San Pedro, Sierra Mojada, por la presencia de estos grupos y de estos personajes, artistas caminantes, aquí estuvieron. Aquí están todos juntos, que nace, el izquierdo es el teatro lírico, la Filomena se estrena en el 24, en el 25, en el teatro lírico, y los integrantes de esta partitura que está a la derecha, el grupo de Guillermo Posada, abajo Guillermo Ross, en la foto individual, y Federico Ruiz, que de hecho el personaje que está a la derecha de Federico Ruiz era Juan del Moral. Por eso Guillermo Ross utilizó el seudónimo. Y abajo el registro donde quedó puesto en Estados Unidos y en México en diciembre 30 de 1925, donde oficialmente se guardaba el derecho de autor para la pieza de Filomena, que al tiempo Canaro haría lo mismo en Argentina. Muchas gracias, y seguirán más pláticas porque la historia de cada personaje que conformó la canción es interesantísimo, la forma en que se comporta todo este movimiento en la comarca lagunera igual se presentará para seguir aterrizando todo ese movimiento que provocó un cambio y un nuevo orgullo en la laguna con el crecimiento y el apoyo de la gente, los rotarios y en su momento el caso del algodón.